y a lo mejor, una mañana, me despertarían los gritos de unos guardabosques, o las risas y los susurros de unos estudiantes en excursión. En efecto, algo sí me despertó una mañana, pero no era un grupo de estudiantes indisciplinados, y no, tampoco era uno de ellos. Era un oso, uno de los muchos osos Iguma, grandes y pardos, que viven en los bosques de Hokkaido. Los Iguma habían llegado originalmente desde la península de Kamchatka, y tenían la misma ferocidad y fuerza de sus primos siberianos. Aquel era enorme, pude saberlo por el tono y la resonancia de su respiración. Calculé que estaba a no más de 4 o 5 metros de mí. Me levanté lentamente y sin temor. A mi lado descansaba mi Ikupasui. Era lo más aproximado que tenía a un arma, y supongo que si la hubiese usado, habría podido oponer una extraordinaria defensa. Pero no la usó. No quería hacerlo. Aquel animal no era un depredador hambriento encontrado por azar. Era mi destino, o eso creí. Aquel encuentro solo podía ser la voluntad de los kami. ¿Quiénes son los kami? ¿Qué son los kami? Los kami son los espíritus que habitan cada faceta de nuestra existencia. Les rezamos, los honramos, y esperamos complacerlos y ganarnos su favor. Son los mismos espíritus que hacen que las corporaciones japonesas bendigan el terreno en el que construirán una fábrica, y la razón por la que los japoneses de mi generación respetábamos al emperador como a un dios. Los kami son la base del Shinto, que literalmente significa el camino de los dioses, y el respeto por la naturaleza es uno de sus principios más antiguos y sagrados. Por eso estaba seguro de que se trataba de su voluntad. Al irme a vivir en el bosque, había contaminado de alguna manera la naturaleza. Después de deshonrarme a mí mismo, a mi familia, y a mi país, había dado el último paso y había deshonrado a los dioses. Ellos habían enviado a un asesino para hacer lo que yo no había sido capaz, para borrar la mancha que yo había dejado. Agradecí a los dioses por su misericordia. Lloré un poco mientras me preparaba para recibir el golpe final. Pero no llegó. El oso se quedó allí, resoplando, y luego emitió un suspiro agudo, casi como el de un niño. ¿Qué pasa contigo? Le grité a aquel carnívoro de 300 kilos. Ven y acaba conmigo. El oso siguió quejándose como un perro asustado y luego se alejó corriendo, como una presa que huye aterrorizada. En ese momento escuché el gemido. Giré, y traté de concentrarme en mis oídos. Por la posición de la boca, supe que era más alto que yo. Escuché un pie arrastrándose por la tierra suave y húmeda, y el aire que burbujeaba a través de una herida abierta en su pecho. Lo escuchaba acercándose, gimiendo y manoteando. Logré esquivar su torpe intento de agarrarme y tomé mi Ikupasui. Concentré mi ataque en el origen de los gemidos. Fue un golpe rápido, y el crujido resonó a lo largo de mis brazos. La criatura cayó sobre la tierra mientras yo daba un triunfante grito de 10.000 años. Resulta difícil describir lo que sentí en ese momento. La furia había estallado en mi corazón, una fuerza y un valor que habían expulsado mi vergüenza como el sol expulsa a la noche de los cielos. De inmediato supe que los dioses me habían favorecido. El oso no había sido enviado para matarme, había sido enviado como advertencia. No entendí la razón en ese momento, pero sabía que tendría que sobrevivir hasta el día en que esa razón me fuese revelada. Y eso fue lo que hice durante los meses siguientes. Sobreviví. Dividí mentalmente la reserva de Hiraka en una serie de varios cientos de Kitai 51. Cada Kitai contenía algún objeto que representaba una protección física, un árbol, o una roca alta y plana, lugares en los que podía dormir sin estar expuesto al peligro de un ataque repentino. Siempre dormía durante el día, y solo viajaba, buscaba comida, y cazaba de noche. No sabía si las bestias dependían de la visión tanto como los humanos, y no quería darles ni la más mínima ventaja. 52. La pérdida de mi visión me había preparado para estar siempre alerta mientras caminaba. Las personas que pueden ver tienden a ser descuidadas, y a dar por sentada su seguridad al moverse. Si no es así, entonces ¿cómo pueden tropezarse con algo que está a plena vista? El problema no está en los ojos sino en la mente, en un proceso de pensamiento perezoso, alimentado por toda una vida de dependencia de los ojos. Pero eso no pasa con la gente como yo. Yo tenía que estar en guardia todo el tiempo, cuidándome de cualquier peligro potencial, concentrado, alerta, y midiendo cada uno de mis pasos, por así decirlo. Añadir un peligro más a todo eso no era ningún problema. Cada vez que caminaba, lo hacía solo por unos cuantos cientos de pasos a la vez. Luego me detenía, escuchaba, olía el aire, y a veces hasta presionaba mi oreja contra el suelo. Ese método nunca me falló. Nunca me sorprendieron, nunca me encontraron con la guardia baja.
Alguna vez tuvo problemas para detectarlos en la distancia, por no poder ver a los que estaban a varios kilómetros. Mis actividades nocturnas habrían sido un problema incluso para alguien con una visión normal, y cualquier bestia a varios kilómetros de distancia no representaba más peligro para mí que el que yo representaba para ella. No tenía que ponerme en guardia sino hasta que entraban en lo que yo llamo el círculo de seguridad sensorial, que es la distancia que podía percibir con mis oídos, mi nariz, mis manos y mis pies. En un buen día, cuando las condiciones eran propicias y Ayaji 53 estaba de buen humor, ese círculo se extendía casi medio kilómetro a mi alrededor. En los días malos, esa distancia podía acortarse a no más de 15 o 30 pasos. Pero esos incidentes eran escasos, y ocurrían solo cuando hacía enfurecer a los kami, aunque no alcanzo a imaginarme la razón. Las bestias también me ayudaban a su manera, y siempre tenían la decencia de avisarme antes de atacar. Ese aullido que lanzan en el momento en que detectan una presa no solo me advertía de la presencia de una de esas criaturas, sino que también me indicaba su dirección, distancia, y momento exacto del ataque. Escuchaba su gemido resonando por las colinas y los campos, y sabía que, quizá en media hora, uno de los muertos vivientes estaría pasando a visitarme. En ocasiones como esa me detenía y me preparaba pacientemente para el ataque. Dejaba mi mochila a un lado, estiraba las piernas y los brazos, y algunas veces buscaba un lugar tranquilo para meditar. Siempre sabía cuando estaban lo suficientemente cerca para atacar, y siempre me despedía de ellos con una inclinación y les agradecía por tener la cortesía de avisarme primero. Casi sentía lástima por esa pobre escoria inmunda, cruzando a pie todo aquel lugar, lenta y metódicamente, solo para terminar su viaje con una cabeza partida o un cuello cercenado. Siempre acababa con sus enemigos de un solo golpe. Siempre. Imita una estocada con una ikupasui imaginaria. Golpear de frente, nunca en arco. Al principio apuntaba hacia la base del cuello. Luego, cuando mis habilidades mejoraron con el tiempo y la experiencia, aprendí a golpear aquí y extiende su mano horizontalmente, apoyándola en la depresión entre la frente y la nariz. Era un poco más difícil que la simple decapitación, con todo ese hueso duro en el medio, pero servía para destrozar el cerebro de una sola vez, a diferencia de lo que ocurría con la decapitación, porque la cabeza seguía viva y requería de un segundo golpe. ¿Y qué pasaba cuando había más de un atacante? ¿Era más problemático? Sí, al comienzo. Cuando sus números aumentaron, me encontré rodeado en más de una ocasión. Esas primeras batallas eran y sucias. Debo admitirlo, permitía que mis emociones tomaran el control de mis manos. Era como un remolino, no como un relámpago. Durante un combate en Tokachidake, destruí a 41 de ellos en ese mismo número de minutos. Estuve limpiando fluidos corporales de mi ropa toda la noche. Después, cuando comencé a desarrollar más creatividad con mis tácticas, permitía que los dioses me asistieran en el combate. Llevaba a las bestias hasta la base de una roca alta, y aplastaba sus cabezas desde arriba. Otras veces buscaba una roca estrecha que les permitiera subir a buscarme, no todos a la vez, como comprenderá, sino de uno en uno, y así podía empujarlos y destrozarlos contra el terreno rocoso de más abajo. Siempre agradecía al espíritu de la roca, el desfiladero, y la cascada que los recibía después de cientos de metros de caída. Claro que traté de que ese último incidente en la cascada no se convirtiera en costumbre. La escalada para bajar a recuperar el cuerpo fue muy difícil. ¿Usted bajó a buscar el cadáver? Para enterrarlo. No podía dejarlo allí contaminando el río. No habría sido ya adecuado. Entonces siempre enterraba los cuerpos. Hasta el último de ellos. En una ocasión, después de Tokachidake, tuve que cavar por 3 días. Las cabezas siempre las cortaba. La mayoría de las veces las quemaba, pero en Tokachidake, las arrojé dentro de un cráter volcánico para que la furia de Oyamatsumi 54 limpiara su pestilencia. Nunca entendí del todo por qué lo hacía. Solo sentía que era lo correcto, para separar los cuerpos de la fuente del mal. La respuesta llegó a mí durante la víspera de mi segundo invierno en el exilio. Era la última noche que dormiría en las ramas de un frondoso árbol. Cuando comenzara a caer la nieve, tendría que regresar a la caverna en la que había pasado el invierno anterior. Me había acabado de acostar y esperaba a que el calor del amanecer me arrullara hasta dormirme. Entonces escuché el sonido de unos pasos, demasiado rápidos y fuertes como para ser los de una bestia. Ayaji quiso mostrarse favorable conmigo. Me llevó el olor de lo que solo podía ser otro ser humano. Había aprendido que los muertos vivientes carecían casi por completo de olor.
Sí, claro, tenían un leve olor a carne descompuesta, quizá un poco más fuerte si el cuerpo se había reanimado hacía mucho tiempo, o si la carne masticada había pasado a través de su abdomen y se había acumulado en un montón podrido entre sus pantalones. Pero aparte de eso, los muertos vivientes poseen lo que yo llamo una peste inodora. No producen sudor, orina, ni heces en un sentido convencional. Ni siquiera tienen las bacterias en el estómago y la boca que producen el mal aliento en los humanos. Pero nada de eso se aplicaba a la criatura de 2 patas que corría hacia mi refugio. Su boca, su cuerpo, su ropa, y era evidente que ninguna de ellas había sido lavada en mucho tiempo. Todavía estaba oscuro, así que no me vio. Sabía que su recorrido lo llevaría justo bajo las ramas de mi árbol. Me agaché en silencio. No sabía si se trataba de alguien hostil, un demente, o alguien recién contagiado. No iba a correr riesgos. En ese momento, Kondo nos interrumpe. Kondo. Cayó sobre mí sin darme tiempo de reaccionar. Mi espada salió volando, y mis pies cedieron bajo mi propio peso. Tomonaga. Lo golpeé directamente entre los omóplatos, no tan fuerte como para causar daño permanente, pero lo suficiente como para sacar todo el aire de su cuerpo débil y desnutrido. Kondo. Me inmovilizó boca abajo, con el rostro contra el suelo, y el filo de la pala esa apoyado firmemente contra la parte de atrás de mi cuello. Tomonaga. Le dije que se quedara quieto, que lo mataría si se movía. Kondo. Traté de hablar, balbuciendo a pesar de la tos, diciéndole que era inofensivo, que no sabía que él estaba allí, y que solo quería seguir huyendo por mi cuenta. Tomonaga. Yo le pregunté hacia dónde iba. Kondo. Le dije que hacia Nemuro, el principal puerto de evacuación de Hokkaido, donde quizá habría todavía algún transporte, un barco pesquero, o y cualquier cosa que me permitiera ir a Kamchatka. Tomonaga. No le entendí. Le ordené que me explicara. Kondo. Le conté todo, sobre la plaga, y la evacuación. Lloré cuando le dije que todo Japón había sido abandonado, que Japón ya no existía. Tomonaga. Y entonces lo supe. Supe por qué los dioses me habían quitado la vista, por qué me habían enviado a Hokkaido a aprender a cuidar la tierra, y por qué habían enviado al oso a despertarme. Kondo. Se comenzó a reír mientras me ayudaba a levantarme y a limpiarme el polvo de la ropa. Tomonaga. Le dije que Japón no había sido abandonado, que todavía quedaban las personas que los dioses habían elegido como sus jardineros. Kondo. Al principio no entendía y Tomonaga. Así que le expliqué que, como con cualquier jardín, no podíamos permitir que Japón se marchitara y muriera. Íbamos a cuidarlo, abonarlo, y a aniquilar la plaga andante que lo invadía. Restauraríamos toda su belleza y pureza, para el día en que sus hijos regresaran. Kondo. Pensé que era un viejo loco, y se lo dije de frente. ¿Solo nosotros 2 contra millones de Siafu? Tomonaga. Le devolví su espada. Su peso y balance se sintieron casi familiares. Le dije que quizá íbamos a enfrentar a 50 millones de demonios, pero que esos demonios estarían luchando contra los dioses. Cienfuegos, Cuba. Sergio García Álvarez me sugiere que nos reunamos en su oficina. La vista es grandiosa, según me dice. No se decepcionará. Ubicada en el piso 69 del edificio de la Caja de Ahorros de Malpica, el segundo edificio más alto de Cuba después de la Torre José Martí de La Habana, la oficina del señor Álvarez tiene una espectacular vista hacia la brillante metrópolis y el concurrido puerto más abajo. Es la hora mágica para los edificios de energía independiente como el Malpica, la hora del día en que sus ventanas fotovoltaicas capturan la luz del sol poniente, y se tiñen de un casi imperceptible tono magenta. El señor Álvarez tiene razón. La vista no me decepciona. Cuba ganó la guerra zombie. Quizá no es una declaración muy humilde, teniendo en cuenta lo que pasó en los demás países, pero tan solo mire cómo estábamos hace 20 años y cómo estamos hoy. Antes de la guerra, vivíamos en un estado casi total de aislamiento, peor que durante el auge de la Guerra Fría. Al menos en los tiempos de mi padre se podía contar con un considerable bienestar económico gracias a la Unión Soviética y a sus títeres dentro de la Comunidad Económica Internacional. Pero desde la caída del bloque comunista, nuestra existencia había sido una vida de privaciones permanentes. Racionamiento de comida, de combustible y lo más parecido que se me ocurre fue lo que pasó con Gran Bretaña durante el Blitz, y al igual que esa isla, nosotros también vivíamos todo el tiempo a la sombra de nuestros enemigos. El bloqueo de los Estados Unidos, aunque ya no era tan estricto como en la Guerra Fría, seguía impidiendo el flujo de nuestra sangre vital al castigar a cualquier país que intentara comerciar abierta y libremente con nosotros.
Aunque la estrategia norteamericana era exitosa, su mayor logro fue el permitir que Fidel siguiera en el poder, usando al opresor del norte como excusa. Vean lo difícil que es la vida, nos decía. El bloqueo es el culpable, los yanquis son los culpables, y de no ser por mí, ya estarían invadiendo nuestras playas. Era un genio, habría sido